Hipocresía también es orar con palabrerías, locuacidad, verborragia, mucho hablar. Mateo 6, 7, 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Eclesiastés 5, 1, 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más a oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisas con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No se trata solo de las repeticiones de rezo, sino también de orar con mucha palabrería, es decir, orar más para impresionar a la audiencia que no oye que para Dios. Cuando oremos debemos tener la convicción clara de que Dios sabe de antemano de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. O sea, es básicamente no orar para la audiencia, pues es lo que está tratando de decirnos la Escritura. No oremos para la audiencia y recuerden que ya Dios sabe lo que le vas a pedir. De manera que el pedir y el decir cosas, y por ejemplo mucha gente empieza y ahora, y yo digo y tal, y declaro y todo aquello, es más para la audiencia a veces, no entendiendo que ya Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Entonces la oración no se trata tanto de las cosas que yo tengo necesidad, porque ya Dios las sabe. Vamos a ver entonces de qué se trata la oración. Pero sigamos antes estudiando un poquito la hipocresía. No sé si podemos pasar con Raquel, el del C en adelante, Raquel. Sí. Hipocresía es simular lo que no somos. Salmo 26, 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Entonces, hipocresía es simular. Según la Biblia, no me he sentado con los hombres hipócritas ni con los que simulan. Mosca, porque una de las cosas más fuertes que tenemos a veces nosotros es simular lo que no es, ¿no? O sea, yo simulo que soy espiritual o yo simulo que soy X, Y o Z. Importante no andar simuladamente. Seguimos. D. Hipocresía es honrar a Dios de labios eternamente, pero tener el corazón lejos de él. Mateo 15, 7, 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios de labios, pero no de corazón, también estamos actuando como unos hipócritas. Tiene que hacer, cuando hacemos cosas externas para los demás, siempre va a estar relacionado con lo mismo, por ser vistos de los hombres. ¿Qué más? Hipocresía es enseñar como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Correcto. Eso es en el mismo lo coloqué, porque en el anterior es el verso anterior que decía hipócrita, bien profetizó, y después el 9 sigue, en vano me honran. O sea, ahí estamos aprendiendo dos principios con dos textos, pues. Uno, el que en vano me honran, y otro, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Cuidarnos de que nuestra doctrina, no enseñemos nuestra doctrina, que es una cosa que aprendimos de hombre, enseñarla como que fuera un mandamiento de Dios. Eso es parte de la hipocresía del pueblo de Dios. Sigue. F. Lo contrario a la hipocresía es amar la ley de Dios. Salmo 119, 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Para no andar en hipocresía es preferible llenar nuestra oración de la palabra de Dios. Este elemento es importantísimo, porque si nosotros queremos evitar la hipocresía en nuestras vidas, llenemos la oración de la palabra. Que oremos
que oremos versos bíblicos, que oremos partes de la Biblia, que le digamos al Señor lo que dice su palabra, porque eso era lo que oraban los hombres de anteriores. G. Lo contrario a la hipocresía es orar en secreto, sin simulación, conforme a su palabra y cerca de su corazón. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Ahora miren, hermanos, yo quiero un verso que no está allí, pero que es una advertencia también de la hipocresía. Si son tan amables y pudieran buscar en sus Biblias Jeremías 23:15, y el que lo tenga pueda leerlo. Jeremías 23:15. Ese texto es mucho más amplio para arriba y para abajo, pero yo quiero, por temas de tiempo, vamos a leer solo el 15. Yo lo tengo. Léelo. Dice, por tanto, así dice el Señor, Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos y que beban agua. Línea. ¿Cómo? Te comiste una línea. En el 15, Jeremías 23, 15. Uh-huh. Te comiste Vuelve, una línea, empieza. saltaste una línea. Okay, creo que no, pero bueno. Por tanto, dice el Señor, Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos y que beban agua avenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Tengo la nueva versión internacional, no sé si es por eso que tal vez. Ah, sí, es cierto. ¿Y alguien tiene por ahí la Reina Valera? Sí, yo. Léala, pues. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Miren esa afirmación sobre la hipocresía tan fuerte. La Biblia dice que de los profetas de Jerusalén, o sea, los profetas de Jerusalén es el pueblo de Dios, ¿no? Salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, si hay un elemento muy delicado dentro del pueblo de Dios es la hipocresía. La hipocresía puede haber estado llenando la tierra y saliendo o surgiendo del pueblo de Dios. De manera que debemos ser muy cuidadosos en nuestras vidas con la hipocresía. Porque los profetas que profetizan palabras mentirosas, que es todo lo que dicen, si quieren léanse todo Jeremías 23, todos estos profetas de esas falsas profecías, de esas falsas cosas que ellos dicen, sale la hipocresía para toda la tierra. Y yo me temo que hoy día también de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, de nosotros mismos, esté saliendo la hipocresía para toda la tierra. Y si algo tenemos que cuidar entonces, antes de orar, es de la hipocresía. Comentarios, hermanos, antes de seguir. ¿Alguien quiere decir algo? No, sí. Hola. ¡Hola! ¿Quién? No sé, veo a Rolando moviendo la boca, pero creo que no tienes el micrófono. Así nos está con el micrófono apagado. Ahora sí, Ajá, ahora sí. Ya, sí. que es lo que usted estaba hablando al principio, que hay que leer la Biblia, porque mire, hay versículos que nunca uno ha visto a lo mejor y no sabe lo que quiere decir, lo que Dios quiere decir, y vivimos engañados en que Dios es amor, no, y nada, y miren lo que Dios está diciendo aquí en su palabra, de la hipocresía del mismo pueblo, del mismo pueblo, que habla mentiras, que habla con hipocresía y todo el engaño, y a veces nos decimos, hermano, te amo, te quiero, y en verdad que eso es una mentira, que a veces muchos así, porque a mí me ha pasado eso, que a veces hablamos entre hermanos y lo que estamos matando es la hipocresía nada más, y entonces mira lo que dice la palabra del Señor aquí, en este versículo. Yo creo que es importante que lo reconozcamos, que hemos estado llenos de hipocresía nosotros mismos, nuestras congregaciones,
se han llenado mucho de hipocresía porque se ha acostumbrado a la iglesia a andar en hipocresía, en un falso amor, en una falsa... Y el Señor está diciendo, mira, antes de orar hay un problema que resolver. Antes de orar hay un problema que resolver. Y es el problema de la hipocresía. Se lo dice a los discípulos, pues, nada más y nada menos. Y lo dice nada más y nada menos que Jesucristo. Señor, enséñanos a orar. Y Él nos dijo, miren, cuídense de, no sé, de las malas palabras. No, dice, cuídense de la hipocresía, porque el Señor sabía que era el problema que teníamos para orar. ¿Ok? Muy importante. Y es que se nos alimentan mucho los egos, ¿no? En la iglesia actual. Entonces, eso el ánimo de ser visto y de ser aplaudido es lo que nos lleva a la hipocresía, porque nos aleja nuestro corazón realmente de Dios. Ser visto de los hombres. Sí. Hermana Lili, ¿usted puede hacer el 2.2? Sí, pastor. El Padre Nuestro, 2.2.1. En la oración debemos reconocer la paternidad de Dios celestial. Mateo 6.9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre, por eso en la oración debemos entender que pertenecemos a una nueva familia, una nueva parentela, una nueva descendencia y una nueva ciudadanía celestial. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. D. Dios es nuestro Padre, por eso en la oración debemos reconocer que tenemos una relación de hermandad con Jesucristo. Hebreos 2:11-12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ok, hagamos un paréntesis allí un minuto. El Señor Jesucristo cuando nos manda a orar o nos enseña a orar, lo primero que dice es Padre nuestro. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos a través de la oración a quién nos estamos dirigiendo. El Padre no es nada más una persona a la que tú te relacionas con confianza, con amor, con cariño, sino también con honra. Porque el Señor en Malaquías lo dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, esta paternidad de Dios no es para que nosotros la relajemos y digamos, papito y tal y todo aquello, sino es para que entendamos que estamos hablando con alguien que es cercano a nosotros, pero que tiene toda la honra. Él dice, mi nombre es grande sobre toda la tierra. Es como para que entendamos que estamos hablando con el jefe, con el superior. Nadie, y mucho menos en estos tiempos, en esos tiempos de antes, se dirigía al padre de una forma irrespetuosa, sino que el padre era la cabeza de la casa. El padre no era alguien que se podía dejar a un lado. El padre, la gente reconocía que era el que daba la pauta, el que daba las directrices, y aunque hoy día eso se ha perdido mucho, sigue siendo la verdad, que esa es la función y la figura del Padre. Entonces el Señor nos está diciendo, ora, pero recuerden que están hablando con el Padre, que no están hablando con su hermanito, ni con un amiguito, ni con un primo, ni con alguien, tampoco están hablando con alguien, ¿cómo se llama? Impenetrable, alguien inalcanzable, pero sí alguien a quien hay que temerle. Y por eso lo sigue más adelante con el santificado sea tu nombre. Pero sigamos entonces con este punto. Perdón, pastor, pero es que precisamente si nos damos cuenta, es solamente a partir de ese momento que se nos permite esa cercanía de llamar Padre, porque antes jamás se dirigió a Dios como Padre. Fue solamente a partir de ese momento que el Señor nos dio esa facultad de llamar a Dios Padre nuestro. Antes siempre se dirigían como Dios o Jehová o el Santo.
de otra, jamás como padre. Ya a partir de ese momento Él nos dio como esa pase para poder realmente acercarnos de una manera más, no sin faltarle al respeto, pero con más cercanía, con más realmente viéndolo como eso, como ese padre maravilloso, digámoslo. Eso es muy interesante. Eso significa que anteriormente nadie le había llamado padre. No, en la Biblia no aparece. O no sé si yo estoy equivocada, por favor me corrige. No, estoy pensando que sí, en los profetas se le conoce como el padre, pero no sé si alguna oración en la Biblia se dirigían a él como padre. Quizás es la primera vez que en una oración específica se le conoce como padre. Eso puede ser. No lo había pensado ni lo había revisado, ni lo había visto antes, pero eso está muy interesante. Entonces eso también cambia, le da, solo que yo quería no solamente que vieran eso que es lo que normalmente uno dice, que es la cercanía, pero sí también que no estás hablando con el amigo del alma. Es el padre a quien debes darle temor y respeto. Porque así lo dice en Malaquías, si yo soy padre, ¿dónde está mi temor? Si soy, o sea, ¿dónde está mi honra? Es la cosa. Entonces, para los judíos, el padre es alguien que se le daba honra y temor. Y por eso el Señor se presenta así también como padre. No solamente con el concepto de la afinidad, de la cercanía, sino también con ese concepto del temor y de la honra que debe darse a alguien a quien me estoy acercando. Muy, muy bueno, hermana. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre eso? Además, aparte de que nos da esa cercanía, como dice Flor, eh, como más familiaridad con el Padre, además Él nos está también abriendo la posibilidad de tratarnos como hermanos. A mí eso me conmueve muchísimo, porque lo que dice aquí, no se avergüenza de llamarlos hermanos, y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. A mí me parece también una posibilidad muy linda de que Jesús no solamente nos comparte su Padre, sino que también se declara como hermano nuestro. Me parece muy lindo. Es hermosísimo. Y tal vez por Creo que eso, asimilar todo eso es tremendo. ¿Cómo? yo creo que por eso tal vez los discípulos veían la oración de Jesús tan diferente y por eso le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Porque tal vez, como dice Flor, nadie había orado como el Padre, como dirigiéndome directamente al Padre. Y seguramente ellos vieron a Jesús haciéndolo eso y pues querían como hacerlo de una manera más cercana. Muy bueno. Seguimos, hermana. El punto C. Dios es nuestro Padre. Por eso en la oración debemos reconocer que tenemos una relación de elegidos y adoptados, injertados. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió Él, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sí, por eso yo les hablaba del temor de esa reverencia ante el Señor, porque el Señor nos dice en la relación de padre, como nosotros la llevamos quizás a la relación de padres de hoy, ¿no? Porque hoy los padres son una guachafita, o sea, todo el tiempo, ¡ay, viejo! Que no sé qué más. Pero con Dios es distinta la relación de padre, porque inclusive hay una relación de adoptados que Dios nos da. O sea, que hay una relación de temor, como dice, como les insisto, dice Malaquía, y una relación de honra hacia el Padre. Y si vamos a este texto de que hemos sido adoptados y en donde dice que hemos sido enraizados, metidos en la planta, en la vid, donde fue el pueblo de Israel desarraigado y fuimos nosotros injertados. Eso nos da, Pablo dice allí, o sea, teme, dice Pablo, teme. Entonces, esa relación de adoptados también nos da ese sentido de temor delante de nuestro Señor. Sí. ¿Sigo? Sí, por favor. El punto D.
Dios es nuestro Padre, por eso en la oración debemos reconocer que tenemos con Él una relación de dependencia, sujeción y temor. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Lo ven allí? Lo que les he queriendo decir, que el apóstol Pedro está diciendo, si invocan por Padre, o sea, si le dicen Padre, si lo llaman Padre, quiero que sepan que tienen que conducirse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por eso el concepto de Padre de la Escritura no es el mismo concepto que nosotros hoy manejamos del viejo tonto que quizás está ahí o no, cállate viejo, que tú ya ni sabes lo que dices, sino este es el que tienes que actuar con temor porque es el Padre. Hay una relación de temor más que todo aquí. A pesar de que hay una relación de paternidad que uno dice, wow, nunca antes había esta relación, pero esta relación tan hermanable, tan bonita. Pero yo creo que en toda la Escritura, la relación paternal, más que una relación de amistad o de camaradería, es una relación de temor y de respeto. Es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra sobre la paternidad. Por eso, si nos lo vamos a invocar como Padre, entonces nos tenemos que conducir con temor. No podemos invocarlo como Padre y andar ligeramente porque, bueno, él es chévere, él es, como dice uno en Venezuela, él es pana, él es tranquilo, no hay problema, él está ahí medio dormido, ese viejo ni sabe lo que nosotros estamos haciendo. No, sí sabe. Y a veces yo creo que en el Evangelio hemos distorsionado la figura del Padre para decirle que es casi como un camarada nuestro allí, y el Señor no es así. Hay una relación de temor y es la que Pedro ahí está alegando. Pedro, que fue uno de los que estaba escuchando este Padre Nuestro. Digo, ¿ustedes van a orar conforme al Padre Nuestro? ¿Van a invocarlo como Padre? Bueno, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Termine ese último pedacito, hermana, por favor. Debemos tener presente que Él es nuestro Padre Celestial y que nosotros somos su pueblo. Debemos recordar que Él gobierna sobre todo el reino de los hombres y nosotros somos ciudadanos de ese reino celestial. Muy bien, es un ubicatex que nos da el Señor Jesucristo para empezar. O sea, ubícate primero con quién estás hablando. Ciertamente es tu Padre, pero condúcete con temor delante de él. 2.2, Carlita. Perdón, pastor, Sí, hermana. dentro de este término temor se encierra también el respeto hacia Dios, porque es que yo veo que hay personas que ya lo toman como en una forma demasiado familiar cuando se dirigen a él, entonces le dicen el viejito, el que está allá arriba, mi Diosito lindo. Me parece que son un tratamiento irrespetuoso para con Dios, porque No solamente es irrespetuoso, sino es ignorante de la Escritura. No suena bien, porque nos suena que Padre es amigo, cercano, ya nos podemos como que echarle broma, pero no es eso lo que la Biblia está diciendo. ¿Y sabe dónde vamos a ver eso, hermana? En el último, creo que es el último tema, la quinta semana, donde vamos a estudiar a profundidad el temor de Jehová. ¿Qué es en realidad el temor de Jehová? Entonces, cuando habla ahí de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sí, está hablando de algo muy serio, mucho más serio de lo que nosotros a veces hemos querido creer. Nos parece mejor el hecho de, oye, nos tendió como que una cuerda de camarada, pero no es eso lo que yo entiendo que está pasando allí. Y eso lo vamos a ver a la luz de toda la vida. Gracias. Ok. En la oración debemos proclamar la santidad de su nombre. Mateo 6:9. Santificado sea tu nombre. Dios quiere que su nombre sea reconocido, honrado y temido por todos los hombres. En la oración debemos proclamar su santidad. Se trata de Él, no de nosotros. Todo existe por Él y para Él. Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.
Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, ahí está resaltando otra vez lo que venimos diciendo. Le empezamos diciendo Padre nuestro y lo inmediato es santificado sea tu nombre. En Malaquías nos estaba diciendo abiertamente, mira, mi nombre es grande, el mismo Señor hablando de sí mismo. Mi nombre es, todo el mundo se postra a mi nombre. Mi nombre es temible entre las naciones. Es decir, hello, como dicen, ubícate, o sea, estás hablando y en tu oración santifica su nombre. ¿Y recuerdan cuál es el nombre desconocido del Señor Jesucristo? Que lo estudiamos en el tema anterior. Apocalipsis 19. Que lo estudiamos en la primera lección del libro 1. El nombre desconocido de Cristo. Sí, está. El credo, que es la palabra, ¿correcto? El verbo, correcto. El verbo. El verbo. Dice, y él tenía un La nombre palabra. que nadie sabía sino él mismo. Y el nombre era el verbo de Dios. Por eso es que el nombre debe ser santificado. Y junto con su nombre, su palabra debe ser santificada. Porque su nombre es su palabra. Él es el verbo, él es la palabra de Dios. Entonces, santificado sea tu nombre. Nosotros debemos reconocer esa extraordinaria santidad que tiene su nombre. Extraordinaria. El Señor dice que su nombre es temido en toda la tierra. ¿Cómo vamos a llegar de otra manera que no sea con temor delante del Señor? Como dice Pedro, con temor y reverencia todo el tiempo de nuestra peregrinación. O un texto que leía la hermana Claudia en Hebreos, creo que era cuando hablaba del temor de Jehová. Con temor y reverencia. Entonces, esos elementos en la oración, yo quisiera que los tomáramos en cuenta, porque a veces nosotros llegamos a la oración de una forma quizás muy deportiva. Bueno, Señor, aquí estamos todos nosotros, los amigos tuyos y camaradas y panas, y qué fino estamos bien, todos bien. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, primero, debes tratarlo como padre, que no significa necesariamente amigo. Y segundo, debe santificar su nombre porque su nombre es temible sobre toda la tierra. ¿Qué más? Mira, yo estoy viendo acá en mi Biblia de estudio, discúlpenme, en Malaquías 1:6, dice así, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Sí dice que él es un padre en Malaquías 1:6. Es correcto. Y fíjense lo que dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Bueno, eso ya lo comentamos. Okay. Ve, Carlita. Es que lo estaba buscando. Sí, excelente. Más bien, gracias por leerlo. Me encanta porque yo no lo tengo aquí en los materiales y debía haberlo metido en el Padre, porque ese texto que estás leyendo, para mí es un texto medular en Sí, este fíjate tema de que la sí dice paternidad de que él Dios. es el padre en el Antiguo Testamento, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y en el Nuevo, porque Primera de Pedro dice, Claro. si invocas por Sí, pero, padre. exacto, pero esto es en el Antiguo Testamento. Ah, en ya Malaquías. entiendo. Sí, Ya. como decíamos que no aparecía sino en el Nuevo Testamento, pero No, sí en una aparece. oración, es lo que quería decir la hermana Flor, que no hay una oración, Ah. por ejemplo, Daniel o Jeremías o Moisés nunca empezó una oración diciendo Padre nuestro, eso es válido. O sea, nunca, esta es la primera oración donde alguien empieza diciendo Padre, pero no desfigura eso, la grandeza y el poder de Dios. Correcto. Ok, punto B. Como a mí me gusta decir, nosotros no conocemos a Dios, la única manera de conocerlos a través de su palabra y sus atributos. Entonces conocemos a que Dios es un Dios amoroso, pero se nos olvida que Dios es un santo, es un Dios santo. Entonces lo dejamos como que sí, Dios es amoroso, pero Él
Él es un Dios que demanda santidad. Hebreos dice que sin santidad no podremos ver a Dios. Y eso a veces lo ponemos y lo dejamos de lado y lo dejamos como que sí, Dios, tú eres mi papá, tú eres mi padrecito, tú eres mi amigo. Pero ahí ya estamos como cortando como esa reverencia, ese temor. Dios no es solo un papá, nosotros en nuestra cabeza no podemos imaginarnos lo grande que es Dios. Y a veces se nos olvida eso. Pastor, yo tengo una pregunta referente a eso. Entonces, porque básicamente lo he hecho muchas veces, entonces por eso tengo la pregunta. Entonces, básicamente, si uno ora y le dice a Dios, papito, ¿es irreverente? Yo si le digo algo, yo le estaría dando mi opinión. Yo prefiero que sea la misma escritura que lo diga. Entonces, Es que para eso yo diría que cuando lleguemos al temor de Jehová lo vamos a ver un poco más claro. No, pero es que según la Biblia, por ejemplo, cuando no me acuerdo en este momento la cita exacta, pero cuando se ora y que se le dice Abba Padre, la descripción de Abba es papito o papi, o no la tengo exacta la traducción, pero entonces eso me confunde porque no sé entonces. Ha habido... Que no se está diciendo que no puedes decir Abba porque está ahí en la Biblia, sino que lo que no puedes tener es una actitud de que Dios es tu pana, Dios es tu igual, porque no es nuestro igual. Pero sí le podemos decir con respeto y reverencia, Abba Padre, porque está ahí en la Biblia. De dentro del corazón es donde salen las cosas malas. Entonces, si en tu corazón hay una actitud de amor, de reverencia, de respeto, esa palabra no está mal, es bíblica. Siempre que la uses en forma bíblica está bien, no se está condenando eso. Lo que se está hablando es de que la oración no puede ser esa fraternidad de pana, sí, padrecito, tú eres... O sea, como que Dios fuera igual a nosotros. No, porque... No, diga, hermana, diga. No, porque yo creo que no es común que nosotros vayamos a irrespetar a nuestro Dios, pero sí hay momentos en los que uno, cuando ora, quiere tener como esa familiaridad con Él, pero siempre con el respeto. Mientras no haya hipocresía. Sí. Eso yo había escuchado en una ocasión, creo que fue el pastor Núñez, explicar que Abba no significaba papi. Y estoy tratando de aquí buscar en los diccionarios la palabra, porque es una palabra aramea, esa palabra que se usaba allí, pero no lo encuentro. Sería una tarea que pudiéramos buscar. Yo, hermana, de verdad, yo no creo que uno esté irrespetando a Dios con decirle papito. Solo que lo que estamos hablando es fíjense, Jesucristo dice que con el temor reverente, o sea, acuérdense del principio de la suma de la palabra. Ese principio es fundamental. Dice que Jesucristo, porque tenía temor reverente por Dios. Es decir, cada vez que él oraba, cada vez que él se dirigía al Padre, lo hacía con temor reverente. Podemos buscar todas las oraciones que Jesucristo hizo y se van a dar cuenta que la actitud del Señor Jesucristo con su Padre no fue una actitud relajada, como que él es mi camarada del alma, ni nada por el estilo. Pero sí, obviamente, hay un versículo donde él dice Abba Padre y después lo repite Pablo en Romanos y no me acuerdo dónde más. O sea, sale 3 veces en la Escritura. Una vez escuchaba al hermano Miguel Núñez decir que eso no significaba papito, ni papaíto. Pero... Pastor, mire, pastor, le voy a leer aquí está el Nuevo Diccionario de la Biblia. Y dice, Abba, palabra de origen arameo, manera familiar de llamar al progenitor, padre o papá.
No aparece en el Antiguo Testamento ni en la literatura intertestamentaria, pero sí en papiros o en documentos de carácter no religioso. Y bueno, es mucho más largo. Mucho más pero- extenso. Pero yo lo que quisiera es que se entendiera el principio fundamental que estamos hablando, no de que esté mal o no que usted le diga papi, papito a Dios, sino que entienda el tema de la paternidad de Dios sobre nosotros y cómo Dios, cuando habla de ser padre, no es que nos está mandando a que seamos, a que degeneremos la figura paternal, porque justamente si leemos el texto que leyó Rosalba, dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si leemos el de Primera de Pedro, dice, y si invocáis por Padre, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, que veamos esos elementos. Eso no de ninguna manera te convierte en un irrespetuoso si alguno de ustedes tiene la costumbre de decirle papito, papaíto o algo así. Pero no es que es un acercamiento que menoscaba la paternidad de Dios. Eso no es lo que está diciendo el Señor. En el Padre Nuestro es un poco lo que yo quiero rescatar. Porque generalmente cuando la gente habla del Padre Nuestro, habla de que, bueno, cuando Él te convirtió, te dice que es Padre, es para que ahora tú lo veas de cerca y te acerques a Él y lo veas de otra manera. El Señor no dice eso en la Biblia. Yo no lo veo. Que ahora nosotros tenemos que acercarnos a Dios de una manera, como que dice, donde desconocemos el temor que significa que Él es nuestro Padre, todo lo contrario. De todas maneras, el tema es de la suma de la palabra. Si ustedes No, ven algo, gracias. Eso responde a mi pregunta en realidad, porque es verdad, eso más lo he oído en explicación de hombre y en realidad yo no lo, la explicación de Abba no la he leído en la Biblia, o sea que gracias, eso contesta mi pregunta. vale. Ok. Y digamos, uno en inglés, cuando uno está escuchando orar a una persona, yo nunca le escuchaba a decir daddy a Dios. No, O sea, pero sí lo hay quien lo hace. ¿sí? Y hay quien lo hace peor. Bueno, whatever. Ok. Si quieres, sigue con el peor. Perdón, pero yo creo que aquí la cuestión es definitivamente del corazón, del respeto que va desde el corazón. O sea, yo también he orado con papito y yo pienso que de todas maneras no lo he respetado porque siento que mi oración ha ido con el respeto y teniendo en cuenta toda su majestad, su poder y su santidad. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es la motivación que hay en nuestro corazón, no de relajar la relación, sino de todas maneras de hacerlo desde nuestro corazón con una palabra amorosa, pero con respeto, ¿no? Yo pienso que es desde el corazón cómo va la situación y yo lo entiendo si hay muchas personas que sí lo hacen así, totalmente relajados como si fuera un igual y ese es el problema, es el corazón, es de dónde viene la motivación con la que le decimos papito o padre, ¿no? Es la motivación. Y también un poco, es decir, igual no nos vamos a centrar en esto, pero muy lo que dice Gloria es un poco lo que también quería yo decirle, porque es exactamente lo mismo que sucede con las personas que por su lenguaje o por su región tutean todo el tiempo. Y hace un tiempo alguien dijo que por qué nos dirigíamos al Señor tuteándolo, que hay que decirles usted en respeto. Para quienes, especialmente muy los venezolanos también, yo creo que Mirza, que es un poco de la parte colombiana donde se expresa uno así, en el interior nosotros no somos de estar tuteando, hablamos más de usted. Pero siempre, de todas maneras, eso también influye mucho en cómo dirigirse, porque ir a decirle a una persona que llamamos nosotros, por ejemplo, costeño, no tutee es imposible, ellos no pueden hablar sin estar tuteando, porque es la manera de ellos hablar. Entonces, sí es un poco como es lo que dice Gloria, ¿no? Yo creo que es cuál es tu motivación para decirle
de una o de otra manera, porque ahí volvemos a lo que empezamos, ¿no? Puede que tú le estés diciendo padre con mucha ceremonia, pero está siendo hipócrita. Entonces, podemos retomar el primer punto, ¿no? Yo creo que no se trata sino de eso, del corazón, de lo que realmente tú quieres decir. Me encanta esas aclaratorias, excelente. Y yo creo que obviamente está relacionado con lo que decimos, que es siempre ir no a la forma, como que, bueno, si le digo tal cosa, entonces no, y si le digo tal otra, porque lo que la hermana Flor está diciendo es verdad. Hay cultura donde no hay el tuteo, donde es indispensable el tuteo, etcétera. Entonces uno tendría que irse a temas culturales. No, el principio es lo que estamos hablando, que es lo que hay en el corazón, y en eso tiene toda la razón. Carlita. Ok, punto B. Dios es santo, por eso en la oración debemos permanecer en su santidad. 1 Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No es opcional. Dios nos pide que santifiquemos, engrandezcamos, exaltemos y glorifiquemos su nombre, pero también que caminemos en integridad. Y si se fijan, ese verso que ella acaba de leer de 1 de Pedro 1, 15 y 16, el texto que le sigue es el que está arriba de 1 de Pedro 1, 17. Entonces ahí está diciendo, bueno, tenemos que ser santos porque el Señor, si tú invocas por Padre a nuestro Dios, al que juzga todas las cosas, debemos andar en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y ahí tiene un poco más de sentido todo también. Bien, el 2.2.3, la hermana Gloria Bernal, por favor. En la oración debemos invocar el reino de Dios y someternos bajo su autoridad. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A. Dios es rey. Por eso en la oración debemos reconocer el alcance y magnitud de su reino sempiterno. Él reina sobre todos los reinos de los hombres y no hay nadie por encima de él. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Perdón, mi perrito empezó a llorar. Tranquilo. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres, al más bajo de los hombres. Lucas 17, 20, 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cada vez que elevemos nuestra oración, tengamos presente que Dios gobierna sobre todos. Nada ha sido dejado a la casualidad. Pidamos al Señor que su reino se manifieste entre nosotros. Amén. Mira, hermano, yo creo que es uno de los elementos más importantes de la oración. Cuando uno siente a veces que en la oración hay como un forcejeo ahí, como que Dios, ahora sí, Señor, que tu mano, que tal, y empezamos como una cosa así como que Dios no tiene fuerza y como que nosotros tenemos que ayudarlo, e impulsarlo y meterle la mano así para que Dios por fin haga algo. Mire, Dios primero sabe todas las cosas.
todas las cosas antes que se las pidamos, Él ya las sabe. Y dos, Dios tiene control absoluto del reino de los hombres. ¿Qué nos pasa? Que no nos damos cuenta que Dios tiene el control del reino de los hombres. Ustedes han escuchado esa oración, bueno, muy usual de nosotros, y a veces uno la usa quizás sin la intención mala, pero Dios, toma el control, Señor. ¿Cómo que toma el control? ¿Y acaso es cuando Nunca lo Dios ha perdido. cuando lo perdió? ¿Cuándo fue que se le fue de las manos? Nunca, nunca. Por eso todos esos versículos están allí. Y el Padre nuestro, Jesucristo, está diciendo, mira, llámalo Padre, santifica su nombre, y antes de empezar con todas las pedideras, reconoce y di que su reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí quiero hacer un comentario. La gente pregunta, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, muy fácil. Si está viniendo su reino, si nosotros estamos pidiendo al Señor que venga a su reino y se esté haciendo hágase tu voluntad. O sea, el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pregunto. ¿Dónde está? ¿En su palabra? En su palabra está obedecer su palabra. en su palabra está su voluntad. Su voluntad es su palabra, de hecho. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad. De alguna manera es decir que Señor, lo que tú dices en tu palabra que se haga. Y esa es la fe. Creer que todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, tu palabra dice, hoy leíamos en Lamentaciones, wow, para los que estamos enfermos, lo de Lamentaciones 3 de hoy fue una cachetada. Era una cosa increíble. O sea, ¿de qué te quejas? Yo tengo el control de todo. Estoy parafraseando cosas, tratando de recordar, pero era una cosa donde Dios decía, o sea, yo tengo, de Dios viene lo bueno y lo malo. Por favor, no dejen de leer. Sí. Perdón, Lamentaciones capítulo 3. Van a quedar increíbles. O sea, es un golpe así, donde dice exactamente quién es Dios. Y yo creo que en nuestro Padre nuestro, nosotros debemos saber quién es Dios. Nosotros debemos entender quién es Dios. Que su reino es, él se lo dijo a Daniel, mira, es tan fuerte su reino que cuando venga va a ser cortado y va a hacer desaparecer todos los demás reinos. Por eso es que nosotros partimos del hecho de que la historia no puede explicar la Biblia, porque la Biblia está por encima de la historia. Y cuando Dios corte con la historia y dice que se han hecho cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo vas a explicar la Biblia si no tienes la historia? Entonces, por eso creemos que la historia no puede usarse para explicar la escritura, solamente el Espíritu Santo y la revelación. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a estudiar en el libro 3. Sin embargo, ahorita en este momento ¿cómo son nuestras oraciones? Hacemos todo eso, invocamos el reino de Dios. Señor, que tu reino venga, o le decimos, Señor, que gane, ¿cómo se llama? Que gane Biden, o que gane Trump, o que gane no sé quién, o que en Venezuela se vaya el Maduro, que Chávez, y todo aquello. Pero, o qué sé yo, aquí más de Colombia que de Venezuela, que Uribe, que Santos, o que el otro, etcétera. No nos damos cuenta que Dios tiene el control de todos los reinos y que todo lo que quiera hace. Todo lo que Él quiere lo hace, todo. ¿Dónde es que lo dice? Pregunta, imagínate, dice que Él constituye al más bajo de los hombres como gobernante. Al que Él quiere se lo da. Y ahí tenían a Nabucodonosor, que era un hombre que, bueno, cruel, malo, perverso, de su propia, dicen en el libro de Habacuc, que de ellos mismos procedía su propia justicia, o sea, que ellos no tenían un concepto de justicia así internacional, sino que ellos mismos decían, esto es lo que es justo y punto. Pero hay un reino que Dios va a levantar que no será jamás destruido, y Él ya está en ese reino, porque ya Dios gobierna desde los cielos. Entonces nuestra oración, por favor, no se nos olvide. Ay, Señor, ¿será que tú algún día querrás quitar a este hombre y poner este otro que yo quiero? No, hermano, si ya Dios tiene el control de los reinos de este mundo.
Todo está bajo su control. Yo creo que ese es uno de los elementos claves del Padre Nuestro. Y yo creo que Jesucristo estaba tratando de centrar eso. O sea, te estás dirigiendo al Padre. Segundo, santifica su nombre que es demasiado grande sobre los hombres. Y tercero, pídele que venga a su reino. Porque es que su reino es todo lo único que nosotros necesitamos, es el reino de Dios. Y el reino de Dios es su palabra. Por eso es tan importante su palabra cada día. Por eso la iglesia debe tomar tiempo para hablar de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, porque ese es el reino de Dios. Por eso dice ese versículo que leyó Carlita, no me acuerdo si Carlita fue que la leyó, que dice, porque el reino de los cielos no van a decir, mira, helo aquí, helo allá, que llegó el reino de los cielos, mira, hay un avivamiento allá, debe ser el reino de los cielos. Él dice, no, el reino de los cielos está entre ustedes, porque ya la palabra que es Cristo está entre ustedes. Lo que tiene que decir, Señor, venga. Yo no sé si esto cambia o no, hermanos, pero cuando yo entendí esto, cambió mi oración. Esos clamores y ruegos, claro, como la mujer que rogó al Señor, no es que no podemos rogar, pero debemos ya de entrada entender que el Señor tiene el control de todo, que no hay nada fuera de su control. Y hoy yo no me acordaba de eso de Lamentaciones 3, pero cuando leí Lamentaciones 3 hoy me terminó de explotar todo. Yo dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué oramos? ¿Qué decimos? ¿Qué locos somos? ¿Qué tontos hemos sido al orar por tanto tiempo? Tienen que leer Lamentaciones 3 hoy, hermanas. No las dejen de leer, por favor. No, pastor, y en Lamentaciones 2 el título de mi Biblia dice, las tristezas de Sion vienen de Jehová. Ah, bueno. Ya con eso ya. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo de esto que estamos hablando? No sé si estamos viendo la profundidad del Padre Nuestro, de lo fuerte de lo que Dios está diciéndonos, cómo nos vamos a presentar delante de Él y qué es lo que vamos a llevar delante de Él. Es que cuando llegamos a orar delante de Dios normalmente es con la lista, ¿no? Señor, mi familia, no está mal, pero Dios, Jesucristo nos está diciendo, primero tómate la molestia de ubicarte quién es Dios, es tu Padre. Primero tómate la molestia de santificar su nombre porque es grande y temible. Y primero tómate la molestia de invocar que su reino de los cielos se establezca en medio de nosotros. Son tres cosas que nos tenemos que tomar la molestia antes de lanzarnos en el resto de nuestras oraciones tradicionales. ¿Qué más? Yo no sé, en una de las clases cuando estábamos en el discipulado, una frase que a mí me impactó que usted dijo y es esta. Las bendiciones no vienen porque las decretemos y declaremos, sino por guardar la palabra de Dios. A mí eso me impactó por lo que usted dice. Uno está muy... uno siempre dice, yo declaro y yo decreto, pero no, el que decretó fue Dios, el que declaró fue Dios. Así es. ¿Y cómo vamos a declararlo si no sabemos qué dice su palabra? Entonces a mí esa frase a mí me quedó sonando en mi cabeza, me parece algo muy válido y realmente desde ahí yo también cambié mis oraciones. Amén. Muy bien, ¿dónde es que estábamos? En el 2.2. 2.224. Empezaría alguien más. Ah, ok, perfecto. Ya la hermana Gloria leyó, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. ¿Podríamos ir con Mere o con Oscarina? Claro. 2.2.4. En la oración debemos clamar por el alimento eterno que Dios nos da por su palabra. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hago un paréntesis antes que sigas, Mere. Normalmente la gente dice, y el que estudia el Padre Nuestro dice, bueno, esto es para que usted se acuerde de pedir las cosas que necesita todos los días. Entonces Jesucristo le está enseñando a que pida el mercado, que pida por las cosas de la casa, haga su listica de mercado, pues, delante del Señor. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Vamos a evaluarlo a la luz de la Escritura. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios, del hombre, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6, 32, 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es Juan Cristo, 6, y que es su sí. palabra. Ujú. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Debemos orar pidiendo el maná, la palabra revelada, la porción diaria de Cristo. Nuestro clamor diario debe ser pedir a Dios entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su bendita palabra. Bueno, no, por favor, no me pregunten, hermano Raúl, entonces será malo que yo pida alimento. No, no es malo que usted pida alimento, porque todo en la Biblia se ve. Pero yo lo que sí quiero decirles es que aquí en el Padre Nuestro, yo no creo que el Señor se estaba refiriendo a la comida, ni al mercado, ni que nos alcance los reales para ir a Walmart o para ir a Publix o para ir lo que sea. Yo creo que el Señor está hablando de lo que Él sabe que necesitamos. El pan nuestro. El pan nuestro lo necesitamos. El Señor sabe que lo necesitamos más que nada. Por eso le decía a este grupo de gente que venían siguiéndolo porque los había alimentado el día anterior, alimentó a 5,000, y ellos vieron que las barcas estaban allí y lo siguieron a donde estaba y le dijeron, Señor, ¿dónde estabas? Y él, ni corto ni perezoso, le dijo, ustedes me siguen porque ayer los alimenté. Trabajen por la comida que no perece, por la que a vida eterna permanece. Lo que acaba de leer Mere. Trabajen por la comida, ¿cómo es? Trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Esa es la que tenemos que clamar, porque en realidad nuestro gran problema, mire, el Señor dice que Él ya sabe que tenemos necesidad, y que inclusive Él dice que las aves del cielo no tienen necesidad de nada porque el Señor las sustenta. Y Salomón no se vistió como los lirios del campo. Y el Señor dice, ¿ustedes creen que el Señor no les va a dar todo lo que necesitan, hombres de poca fe? Es decir, yo creo que Dios nos está tratando de decir, y en Mateo 6 hay mucho más, ahí podemos inquirir más. No se trata de que pidan comida, esa ya yo se las doy antes que me la pidan. Yo sé de qué cosas tienen necesidad antes que la pidan, pero ustedes necesitan clamar por pan del cielo. Necesitan clamar por pan del cielo. Y ese es el Padre Nuestro. Entonces, hay otro elemento que quizás nosotros no lo estamos incluyendo en nuestras oraciones diarias. Y por eso el Padre Nuestro es una oración tan importante. Entonces voy otra vez. Padre Nuestro, Señor, que yo pueda reconocerte con quien eres tú. Santificado sea tu nombre. Perdón, que yo pueda santificar y reconocer que tú eres un Dios eterno, inconmovible. Venga a tu reino, sabiendo que es el reino que gobierna sobre todo. Hágase tu voluntad. Es nuestro clamor. Y que venga el pan nuestro y nosotros lo podamos comer, entender. El Señor dice, el que quiera hacer mi voluntad, hay un verso que dice que en Juan 6, que les dijo, tienen que comer mi pan. El que quiera, no me acuerdo cuál fue la condición que les puso, tienen que comer mi pan y beber mi sangre. Y de ahí en adelante muchos judíos no quisieron seguirle más, porque ellos sabían de qué él estaba hablando. Y él les decía, si ustedes quieren venir a mí, tienen que comer mi pan y comer mi cuerpo, perdón, y beber mi sangre. Y dice que los judíos dijeron que era una palabra muy fuerte eso. ¿Qué fuerte podía ser eso? Es que él estaba hablando de que él era el pan de vida. Y cuando nosotros le decimos a los cristianos hoy día, tienes que comerte el pan todos los días, tienes que comerte el cuerpo, a la gente le parece muy fuerte eso de estar leyendo todos los días y de estar comiéndose la palabra todos los días. La gente prefiere orar más, pasar más tiempo haciendo otras cosas, pero Dios dice,
tienes que comerte mi pan, dice el Señor Jesucristo. Y ese es el pan nuestro del cual tenemos que clamar a diario. Sí, vamos bien. Bien. O estoy hablando, ¿se está entendiendo, mis hermanos? Quiero saber. Sí, total. Sí. Sí. Ok. Bueno, ya hicimos el 2.2.4. Sí, lo acabo de Creo hacer, que Mary. lo hizo Mere. Vamos con el 5 con Oscarina. Ya están Ok. cansados, estamos durmiéndonos. Ya veo por ahí a Rolando cansado, pobrecito. Mucho trabajo hoy. Oscarina. Sí, quería hacer un comentario a Carlita. Ella había aclarado eso en una de las reuniones que teníamos los jueves con el discipulado. Y desde que ella hizo esa aclaratoria me quedó. Así que, Carlita, todos los días pienso en ti cuando oro. Uy, no. No puede ser. Piensa en Cristo, piensa en Cristo. No, ella hizo la aclaratoria del pan nuestro cada día, que no se refería necesariamente al pan pues, que comemos físicamente, sino en la palabra. Entonces, bueno. Ok, 2.2.5. En la oración debemos arrepentirnos y perdonar para poder ser perdonados. Mateo 12. Y perdonanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonéis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No podemos llegar ante Dios sin perdonar a los demás. Estaríamos orando al vacío. Yo no profundizo más en este tema porque se supone que fue el tema de la semana pasada, ¿lo recuerdan? Sí. Solo que sí, en todo caso lo que comentaría es esta historia que una vez escuché de un pastor que él dice que una persona, y yo hasta donde entiendo la historia es verídica, un hombre murió de verdad, un miembro de su iglesia, un miembro de su congregación, etc. Este es el pastor John Bevere, no sé cómo se pronuncia Bevere, se escribe Bevere, se ve ese Bevere, algo así. No sé si lo conocen, es muy conocido. El pastor Bevere cuenta que él, un hombre de su congregación o que él conocía, murió. Y cuando muere, él llega hasta el cielo y desde el cielo puede ver el infierno como lo veía el Lázaro y el hombre rico y Lázaro. Y él se sorprendió de ver algunas personas en el infierno. Entre ellos, él ve a su suegra. Y él dice, Señor, ¿por qué mi suegra está ahí en el infierno? Si ella era una de las más fieles colaboradores de la iglesia que yo pastoreo, era una de las líderes, estaba encargada de las damas. Y el Señor dice, ¿por qué no perdonó? Y a mí eso me impactó. Porque yo digo, ahí lo dice clarito. Y es verdad, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y nosotros creemos que podemos vivir sin perdonar. El Señor está diciendo algo que a veces nosotros no lo creemos del todo. No te voy a perdonar si tú no perdonas. Ah, ¿por qué estoy en el infierno? Bueno, porque no perdonaste. Mantuviste ese rencor, ese odio. Allí. Eso es muy impactante. Así Normalmente cuando uno escucha estas oraciones corporativas en grande, en tumulto, esta parte normalmente no se escucha, la de pedir el perdón. Sino es como que empezamos a disparar las peticiones, pero esta prácticamente nunca se nombra. Casi nunca escucha uno que se pide perdón ni por lo propio, ni por lo de los demás, o sea, no, casi no, o por lo menos las que yo he logrado escuchar en público, ¿no? No sé si sea por costumbre o por ignorancia, pero esta parte casi no se toca, la de pedir perdón. Yo diría que ninguna de las 5 que hemos nombrado casi se tocan. Porque yo creo que, bueno, claro, el de padre ya es una actitud, pero venga tu reino, Señor, que se cumpla todos tus designios, que lo que dice tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es verdad.
Padre, que venga, que tu reino se establezca. A veces, bueno, a mí me ha costado mucho escuchar eso. Yo veo más a la gente decretando, declarando, pidiendo, ordenando, reprendiendo, sacando, pero a veces diciendo, Señor, que se cumpla. Oh, pero Señor, danos entendimientos. Padre, no entendemos, somos unos neófitos. Tu palabra es eterna, gigante, grandiosa. Yo no entiendo nada. Muy poco, eso tú lo escuchas en las oraciones, que venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y esto que usted dice, hermana, el perdón menos, pues. Raúl, Entonces, bueno, lo he oído, que dice que la falta de perdón en nuestros corazones crean raíces sin darnos cuenta, raíces de maldad. Y Dios conoce nuestro corazón y por supuesto si no perdonamos, tenemos esas raíces de maldad y como decía lo que tú acabas de comentar, bueno, vamos al infierno, ¿correcto? es correcto. Hay algo, pastor, que me quedé pues pensando de esto, del perdón y lo que tocamos tanto la vez pasada acerca del arrepentimiento. Y es que yo creo que a nosotros como seres tan carnales nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho perdonar, pedir perdón y el arrepentimiento también. Y yo me puse a mirar con relación al arrepentimiento y el arrepentimiento también viene de Dios. O sea, está bien pedirle a Él que nos ayude a arrepentirnos. Y ahí saqué unos versículos y me pareció tan lindo, es que de nuestro corazón no salen las cosas buenas, definitivamente. Él es el que nos las tiene que poner. Y es bien bonito eso, ¿no? El arrepentimiento viene de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo dé a nuestro corazón. Y entonces así mismo, eso tampoco se escucha. Señor, ayúdame a arrepentirme. Eso menos todavía. Si escuchamos de pronto, ayúdame, perdóname o ayúdame a perdonar, menos le pedimos que nos ayude a arrepentirnos. Porque por nuestras propias fuerzas difícilmente nos arrepentimos. Y eso es bien bonito, eso que usted está diciendo, porque si el arrepentimiento proviene de Dios, no proviene de nosotros, y nosotros se lo tenemos que pedir a Dios, eso también cambia el esquema, porque te das cuenta quién es Dios, que hace todas las cosas e inclina el corazón de quien Él quiere a lo que Él quiera. Si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, yo creo que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos arrepintamos, que perdonemos y por supuesto que sigamos la palabra, ¿correcto? ¿Estoy equivocada? No, para nada. Hermana Es el Claudia. Espíritu Santo. Perdón. Pastor, volví yo con puedo decir algo. Algo que a mí me llama mucho la atención de la oración y es el orden, como Jesús lo pone. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, nosotros muchas veces no perdonamos. Pero sí pedimos que nos perdonen. La manera como, pues como yo, Carla, pensaría que para la oración es como, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden como tú nos perdonas a nosotros. Pero Jesús lo pone, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ahí es como una condición. Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Si nosotros perdonamos como nos ofenden, entonces Dios ya nos va también a nosotros perdonar. Y ese orden a mí siempre me llama mucho la atención, pero es por eso mismo, es como que, ok, perdona porque yo te perdono. Eso significa que debemos escudriñar nuestros caminos, como dice por ahí la escritura, escudriñemos nuestros caminos, creo que es Lamentaciones, y volvámonos a Dios, escudriñemos, porque de repente tenemos gente que no hemos perdonado, así que tenemos que escudriñar, porque el Padre nuestro eso nos manda. No sé si la hermana Claudia puede hacer el 2.2.6. Página 13. En la oración debemos clamar
para no caer en tentación. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 26, 41, 42. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí le dice tu voluntad, me llama la atención eso. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos a un Señor que intercede por nosotros y nos socorre en nuestras debilidades. Clamemos cada día por fortaleza y ayuda. Yo creo que este elemento tampoco, como estamos hablando de lo que se oye, no se oye, a veces nosotros vamos a decir, no lo oímos en nuestras propias oraciones. Es que debemos clamar. El Señor sabe que uno de nuestros principales problemas es que caemos en tentación. A veces tentamos a Dios, como en el desierto, que le dijeron, no está Dios entre nosotros entonces, porque no tenían agua. Y era como que, bueno, si Dios está entre nosotros, ¿cómo es que no tenemos agua? Si Dios está entre nosotros, ¿cómo es que estamos enfermos? Si Dios está entre nosotros, ¿cómo es que no tenemos dinero? ¿Qué pasó aquí? Esa tentación que hacemos nosotros a Dios. Y para no caer nosotros en tentación, como el enemigo que usa la misma escritura para hacernos caer en tentación, así como quiso hacer caer a Jesucristo en tentación. En la clase número 4 del material vamos a estudiar la tentación, bien importante esa clase. Pero la verdad es que nuestra oración debe clamar todos los días. Si uno pudiera recordar estos 6 elementos todos los días, 7 con el último que viene ahora, todos los días clamar para que la tentación se aleje de nosotros. Porque yo creo que nosotros caemos todos los días redonditos en tentación por no clamar, por no darnos cuenta, por ser quizás no tomar en cuenta como relevante esta oración. No, eso es el Padre Nuestro que Jesucristo enseñó para que la gente, algunos lo repitieran. Pero yo no lo repito porque yo soy cristiano. Y los cristianos no repetimos oraciones, no rezamos. Pero no nos damos cuenta que hay unos elementos que estamos ignorando ahí. Y por eso a veces caemos de tentación en tentación y vamos de problema en problema porque no oramos y no clamamos por esto que Jesucristo nos está dando la indicación que debemos hacer. Entonces es bien importante también. Y el último 2.2.7
Ya con esto cerramos. No sé si la hermana Milsa o el hermano Rodolfo. Rolando. Ay, Rodolfo. O sea, que el Rodolfo. Rolando. O Milsa. No tienes el micrófono. Te falta audio, Milsa. Ok. Ahora sí. En la oración debemos derramar nuestros corazones en adoración. Mateo 6:13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Reflexión. ¿Cuánta diferencia hay entre esta oración de Cristo y nuestras oraciones diarias? Bien, hermanos, yo quiero decirles algo. Yo creo que el Padre Nuestro no se trata de nosotros, se trata de Dios. Desde el principio. El Padre Nuestro no dice, y recuerden orar por sus tíos y sus primos. Dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos. No se olviden de orar por las comidas. Dice, santificado sea tu nombre. Fíjense que no se trata de nosotros, se trata de Él. Venga tu reino. No dice, Señor, ayúdame en el trabajo, que tengo problemas para que esa vieja odiosa se vaya. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo se trata de Dios. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre la oración que nosotros hacemos todos los días y la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Porque la oración del Señor Jesucristo se trata de Dios. Se trata de Él, porque Él ya sabe nuestras peticiones. Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro esquema a una oración basada en el Señor, pidiéndole el pan que Él nos puede dar, porque a Él señaló el Padre para darnos el pan espiritual. Pidiéndole que no caigamos en tentación, porque Él no cayó en tentación y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y finalmente, alabándolo por los siglos de los siglos, por lo grande, majestuoso. Se trata de Él. Todo el Padre Nuestro se trata de Él, no se trata de nosotros. Y yo creo que hay una inmensa diferencia, puesto que nuestra oración básicamente se trata de nosotros. Entonces, es el clamor que yo creo que debemos ahora pensar. Yo voy a leerles aquí los temas de oración que pusimos. Tomemos un momento íntimo con Dios para orar con cada elemento del Padre Nuestro. Reconozcamos a nuestro Padre Celestial, somos su familia y su pueblo y estamos sujetos a Él. Proclamemos la santidad, la gloria y la grandeza de su nombre. Invoquemos su reino que desciende en medio nuestro. Clamemos para que Él nos dé entendimiento espiritual de cada día. Arrepintámonos de nuestra maldad y perdonemos a los que nos hemos ofendido, a los que nos han ofendido. Pidamos ayuda para no caer en tentación y derramemos nuestra vida en agradecimiento y alabanza. Si lo ven, hermano, se trata de Dios. El Padre Nuestro no es algo nuestro, no es de nosotros. Yo creo que el Señor siempre ha estado quitando ese centrismo que hemos tenido los cristianos por mucho tiempo, que estamos centrados en el hombre. Hermano Omar Cepeda siempre decía que era como, no me acuerdo de la palabra que él usaba, pero que siempre es el evangelio centrado en mí. Y el Señor quiere que el evangelio esté centrado en Él. Es Él. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Nosotros existimos por Él, por medio de Él y para Él. Se trata del Señor y de que nuestras vidas se humillen delante de Él. Entonces, este Padre Nuestro cambia, desenfoca lo que hacíamos hasta ahora.
La semana que viene vamos a estudiar las oraciones. Vamos a ver si Dios escucha todas las oraciones, como por ahí decimos. Vamos a ver cómo fue la oración de Daniel y la de Nehemías, cómo fueron las de Pablo y bueno, muchas otras cosas más que tenemos. Después, la otra semana, Dios mediante, vamos a estudiar la tentación y cómo fue la respuesta de Cristo a la tentación. Y finalmente, estudiamos el temor de Jehová. ¿Comentarios? Pues ya son las 10. O sea, sin comentarios. No, yo digo porque son las 10 porque sé que hay gente que a esta Más hora claro. ya cerró el negocio. Hay gente que a esta hora ya los ojos ya están así como que están... Yo ya estoy No, con el somos piloto de descendencia automático china. prendido. Están en automático. Sí, ya estoy en automático, estoy desde las 5:20 de pie. Wow. Las Bueno. pestañas. Bueno, No, de todas no maneras, de quiero verdad cerrar que Ajá, Pastor, adelante. simplemente darle gracias porque es tomarse uno realmente el tiempo que esto merece. Hace un tiempo Omar hizo el estudio sobre el Padre Nuestro y cada uno de nosotros leímos, eso se hizo en el grupo de vida, cada uno de nosotros leíamos el Padre Nuestro y el que más se demoró fueron alrededor de 21 segundos leyendo el Padre Nuestro. Y si realmente lo desmenuzamos, yo creo que puede llevarnos fácilmente horas entendiendo realmente lo que significa cada una de estas exhortaciones, ¿no? Entonces, pues nos dejó la noche para trasnochar y pensar realmente cómo hemos estado haciendo las cosas de una manera no correcta. Yo creo que yo me voy a mi web orar. Sí, y es eso, es que hemos enfocado la no oración piden es en petición. Sí. En pedir, Sí, todo pedir el y tiempo. pedir. Y no, nada más. En nosotros, centrada en nosotros. Sí, la oración siempre ha estado centrada en nosotros, siempre. Hay un pastor al que sigo que dice que le llegamos al Señor con la lista del mercado. Sí. Y eso no es oración. Sí. Sí. Gracias, Pastor. Bueno, hermanas, gracias. Señor lo bendiga. De verdad que es un gozo todas las semanas y bueno, Dios las bendiga, que descansen y que Dios Gracias. esta noche tome toda esta palabra y la convierta en algo precioso en nuestras vidas y que esa palabra quede ahí por mucho tiempo para que cambiemos nuestra oración. Y no se olviden de Lamentaciones 3, por favor, léanlo. Abrazos a la hermana Mirza y que se recupere. Se recupere pronto. Ay, mire, eso está como si estuviera en el Polo Norte. Yo le tengo los zapatos, miren. Te puedo imaginar viviendo en el norte. Por eso fue que Oscarina no nos invitó a Miami, porque allá hace más calor que aquí. Aquí, Y se iban a ir y así. sin embargo andamos con suéter y todo porque en la casa hay mucho frío. Sí. ¿Ustedes se noche. imaginan ustedes viviendo en Nueva York o viviendo allá en el norte? Yo no puedo. Bueno, yo sí podría, ¿cómo que no, Carlita? Ah, no sé, pero en Bogotá es delicioso el frío. Yo sí extraño mucho el frío de mi Bogotá. Yo siempre Sí, digo, ay, qué rico. Pero es muy diferente el del norte. Yo estuve en noviembre en Canadá y cuando empezó a nevar salí y me devolví a los 3 pasos. No, es muy diferente el frío. Bueno, hasta Que mañana. descansen. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Chao. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones. Dios los guarde.